Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, qué alegría tenerlos por aquí un día más. Estoy súper emocionada porque hoy vamos a abordar un tema que me parece fascinante, que está dando mucho de qué hablar y que sinceramente, creo que nos toca a muchos de una forma u otra. Vamos a sumergirnos en el mundo de las redes sociales, pero no de la forma en que solemos hacerlo, sino desde una perspectiva un poco más profunda, analizando esas presiones, esos juicios y, sobre todo, cómo una figura pública como es Demet Özdemir se defiende ante un ataque despiadado. Si han escuchado bien, me atacan sin piedad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se llega a ese punto? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de ello? Les invito a que se queden conmigo hasta el final, porque esto promete ser intenso, revelador y, estoy segura, que nos dará mucho en qué pensar. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejarme un comentario al final que me encanta leerlos. Y es que, amigos, cuando pensamos en celebridades, en figuras públicas que admiramos, a menudo nos imaginamos una vida perfecta, una burbuja de glamour y éxito. Pero la realidad, como bien sabemos, es mucho más compleja. Las redes sociales, que en principio nacieron como una herramienta para conectar, para compartir, para expresar, se han convertido también en un campo de batalla, en un lugar donde los juicios se emiten sin demora y las críticas, a veces constructivas, a menudo cruzan la línea hacia el ataque sin cuartel. Y Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que ha conquistado corazones con su carisma y su talento, no ha sido ajena a esta realidad. La hemos visto brillar en producciones que han sido éxitos a nivel internacional, la hemos admirado en su evolución artística, pero también la hemos visto, y eso es lo que nos ocupa hoy, en el ojo del huracán mediático, defendiéndose de ataques que, según ella misma, son implacables. La frase clave que encabeza este vídeo, "me atacan sin piedad", no es una exageración, sino un reflejo de la intensidad con la que algunas personas, o grupos de personas, dirigen sus comentarios y opiniones hacia figuras públicas. No hablamos de críticas puntuales o de debate saludable, hablamos de una hostilidad constante, de críticas destructivas que buscan minar la imagen, la reputación e incluso la salud mental de la persona en cuestión. Y en el caso de Demet, esto se ha manifestado de diversas formas. Hemos visto cómo cada uno de sus movimientos, cada una de sus publicaciones, cada una de sus decisiones, ha sido analizado bajo un microscopio, a menudo con intenciones malévolas. Desde su vida personal, sus relaciones, hasta su aspecto físico y sus elecciones profesionales, nada parece escapar a la crítica voraz. Imaginen por un momento estar en su piel. Cada día al despertar, saber que miles, quizás millones de ojos están puestos en ti, esperando el mínimo error, el más mínimo desliz para cebarse. Es una presión inmensa, ¿verdad? Y la forma en que Demet ha elegido defenderse, o más bien, cómo ha decidido abordar esta situación, es lo que realmente nos interesa explorar. Porque no se trata solo de ella, se trata de un fenómeno que se repite constantemente en el mundo digital. ¿Cuáles son las estrategias que una figura pública puede emplear para proteger su espacio y su bienestar emocional en este entorno tan hostil? Una de las cosas que he observado en Demet, y que creo que es fundamental, es su intento de mantener la autenticidad. A pesar de la presión, ella sigue compartiendo momentos de su vida, su trabajo, sus pasiones. Esto en sí mismo puede ser un acto de valentía. Al mostrarse vulnerable y real, también abre la puerta a la crítica, es cierto, pero a la vez, si lo hace con convicción, puede generar una conexión más profunda con quienes la apoyan genuinamente. Porque la autenticidad en un mundo de apariencias es un tesoro. Y cuando alguien se aferra a ella, incluso bajo ataque, demuestra una fuerza interior admirable. Pero, ¿qué pasa cuando esa autenticidad es malinterpretada o directamente atacada? Aquí es donde entra el concepto de ataque sin piedad. No es solo un comentario negativo, es una ola de negatividad que puede abrumar. Hemos visto casos donde se difunden rumores falsos, se tergiversan sus palabras, se manipulan imágenes para crear una narrativa perjudicial. Y en ese contexto, la defensa de Demet no ha sido necesariamente de confrontación directa y agresiva. A menudo parece optar por un camino de resiliencia y de enfoque en su trabajo. Es decir, seguir adelante, hacer lo que amo y demostrar con hechos que las críticas no me detienen. Esto nos lleva a otra pregunta importante: ¿cuál es el límite entre la crítica pública y el acoso online? La línea puede ser muy fina, y a menudo se cruza sin que los responsables se den cuenta, o quizás con plena conciencia.
La velocidad con la que la información, y también la desinformación, viaga en redes sociales, hace que un comentario hiriente pueda propagarse como la pólvora, creando un efecto dominó devastador para la persona afectada. Y Demet, al ser una figura de gran exposición, se convierte en un blanco fácil para este tipo de dinámicas. Su defensa, en muchos casos, se ha basado en su propia trayectoria, en la calidad de su trabajo. Cuando uno demuestra con creces su valía, su profesionalismo, su talento, las críticas infundadas pierden fuerza. Es como construir una casa con cimientos sólidos, por mucho que quieran derribarla, la estructura se mantiene firme. Demet ha construido una carrera sólida, ha interpretado personajes memorables, ha colaborado con grandes producciones, y toda esa experiencia es su mejor escudo. Sin embargo, no podemos subestimar el impacto emocional que estos ataques pueden tener. El constante bombardeo de negatividad puede erosionar la confianza en uno mismo, generar ansiedad, e incluso llevar al aislamiento. Y es aquí donde la fortaleza mental juega un papel crucial. La capacidad de diferenciar entre la crítica constructiva y el odio irracional es una habilidad que muchos, por desgracia, no desarrollan a tiempo, especialmente quienes se exponen al ojo público. Hemos visto a Demet en entrevistas donde con calma y serenidad ha hablado de la presión que siente, de cómo intenta filtrar la negatividad y enfocarse en lo positivo. No se victimiza, pero tampoco ignora la realidad de lo que está viviendo. Reconoce que es parte del juego, pero a la vez intenta poner límites. Y este equilibrio es admirable. No se trata de ser indiferente al dolor que causan las palabras, sino de encontrar mecanismos para procesarlo y superarlo. Una de las estrategias que de forma implícita o explícita parece utilizar Demet es la validación externa. No me refiero a buscar la aprobación de todos, sino a rodearse de un círculo de apoyo sólido, familia, amigos, equipo de trabajo y por supuesto sus fans más leales. Esos fans que ven más allá de los chismes y la polémica, que admiran su talento y la apoyan incondicionalmente. Son ese motor que impulsa a seguir adelante. Cuando uno recibe tanto amor y admiración genuina, es más fácil sobrellevar las críticas injustas. Además, su enfoque en su carrera, en la mejora continua de su arte, es una forma de defensa activa. Al estar constantemente trabajando en nuevos proyectos, al superarse a sí misma en cada papel, está enviando un mensaje claro: mi trabajo habla por sí solo. Y esto, en definitiva, es la defensa más potente. Las palabras se las lleva el viento, pero las obras, las creaciones, perduran. También es importante reflexionar sobre el papel que nosotros, como espectadores y usuarios de redes sociales, jugamos en este fenómeno. A menudo participamos de forma consciente o inconsciente en la propagación de juicios y críticas. Un me gusta a un comentario hiriente o un retweet a una noticia falsa, todo suma. Es fundamental ser conscientes de nuestra propia huella digital y del impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de otras personas. La empatía, queridos amigos, es una herramienta poderosa que a menudo olvidamos usar en el mundo digital. La defensa de Demet Özdemir ante estos ataques no es una batalla campal, sino una estrategia de resistencia y superación. Se trata de construir una armadura emocional basada en la confianza en sí misma, en el amor de sus seguidores y en la solidez de su carrera. Es un ejemplo de cómo, incluso ante la adversidad más dura en el ámbito digital, se puede mantener la dignidad y seguir adelante. Y esto nos deja con una reflexión final: ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra propia vida? Todos en algún momento nos enfrentaremos a críticas, a juicios, a comentarios que nos hagan sentir mal. La clave está en aprender a discernir, a no dejarnos hundir por la negatividad infundada, a centrarnos en lo que realmente importa, nuestras metas, nuestros valores, las personas que nos aman. La fuerza de Demet Özdemir reside en su capacidad para navegar estas aguas turbulentas sin perder el rumbo, defendiendo su espacio con inteligencia, con talento y sobre todo, con una resiliencia que inspira. Así que, para resumir, hemos hablado de la intensidad de los ataques que algunas figuras públicas, como Demet Özdemir, enfrentan en las redes sociales, de la importancia de la autenticidad en medio de la presión, de la delgada línea entre crítica y acoso, y de las estrategias de defensa basadas en la trayectoria, el apoyo y la resiliencia. Hemos reflexionado sobre nuestro propio papel como usuarios de estas plataformas y la importancia de la empatía. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Han vivido algo similar?
¿Cómo creen que se debe reaccionar ante este tipo de ataques? Déjenme sus comentarios abajo que los leeré con mucho interés. Y si les ha gustado este contenido, no olviden regalarme un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos para que más personas se unan a esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.